Hola, soy María Gema y este es tu podcast, Mujer Cósmica. Siéntete como en casa. Permite a tu corazón expandirse y a tu mente tranquilizarse. Todas somos en una, por eso te invito a escuchar con todo el ser, como si fueras tú contando tu propia narrativa. Que cada episodio sea una oportunidad para ver quién estás siendo mientras escuchas. Te traigo este podcast con mucho amor y devoción. Ese amor que eres tú. Hola, mujer cósmica. Estoy aquí hoy con Elena, pero padre. Elena es coach y es jinete profesional, con más de 30 años de experiencia en alto rendimiento, formación y desarrollo personal. Ha sido campeona de España, amazona internacional y miembro del equipo paralímpico en 2012. Ha recorrido un camino que combina la exigencia del deporte de élite con una profunda transformación personal y profesional. Su verdadero punto de inflexión vino después de un ataque inesperado de un caballo y le dejó no solo secuelas físicas, sino que sacudió los cimientos de su identidad, su manera de entender la excelencia. Hoy Elena ayuda a líderes y equipos a repensar la excelencia, no como un ideal inalcanzable o una presión constante, sino como una filosofía de vida. Pero me gustaría que fuera ella quien nos contara de qué va su visión y un poco de su vida tan excitante. Hola Elena, bienvenida. Hola, buenas tardes, Gema, encantada. Pues muy contenta de estar aquí contigo. Qué bonita presentación. Muchas gracias. Gracias. Yo también estoy muy contenta cuando leí tu perfil y leí de liderazgo consciente, algo se encendió en mí porque, bueno, como te comenté cuando nos conocimos, no es algo a lo que estuve muy dedicada durante mucho tiempo y parece que está volviendo a llamar a mi puerta, así que tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Pero antes de entrar en ello, pues cuéntanos un poquito de ti. Me gustaría saber, o que nuestras oyentes supieran un poco más de tu historia, de ese pasado como jinete, de tu accidente, cómo te transformó la vida. Pues mira, al margen de ese episodio que hizo un antes y un después, al margen de pues, todos los logros profesionales y deportivos que he conseguido, fíjate, me considero una persona, una buscadora, ¿no? de sentido, de lo que es la coherencia. Eh, yo creo firmemente en que muchas veces no vemos la solución de un problema, pero eso no significa que no esté ahí la solución. Creo que el que no exista una solución no significa que no se pueda crear. Y soy una apasionada de la excelencia, pero no la excelencia como herramienta, esa excelencia que nos han vendido, sino la excelencia como una forma de vida. Soy apasionada de vivir en excelencia, apasionada de muchísimas cosas, de la naturaleza, de los silencios junto a un caballo cuando le miro esos ojos. El caballo es el mamífero, por lo visto es el mamífero que tiene el ojo más grande. Así. Soy una apasionada de esos momentos del autoconocimiento, de conectar con los caballos, de esos momentos, cómo me hacen sentir el caballo después de tantos años y tantos episodios con ellos, cómo me siguen haciendo sentir. Entonces me considero pues eso, una buscadora del sentido, una buscadora de autoconocimiento y una apasionada de mi trabajo, de disfrutar de la naturaleza, de lo que me transmite el caballo. Mm, maravilloso, Elena. ¿Qué es la excelencia para ti? ¿Qué es la excelencia para mí? Para mí es una filosofía de vida, Gema. Es una forma de vivir. Y curiosamente para mí está basada en los mismos pilares que se basa la equitación. Para mí la equitación está basada en posición, o sea, visión, posición y equilibrio. Y curiosamente es lo que se necesita para vivir en excelencia. Para mí la excelencia es una manera, si tú vives en excelencia de forma natural, vas a estar liderando conscientemente. Seas, tengas un rol o no de líder en una empresa o no, vas a ser
tu propio líder. Entonces, el vivir en excelencia te da una satisfacción, una paz, una plenitud, te conlleva a vivir, a ser un líder consciente. Entonces, para mí la excelencia, claro, lo es todo. Y para mí está basada, ya te digo, en los mismos pilares que sustentan la equitación: visión, posición y equilibrio. Interesante cómo has sabido unar una carrera con la otra, ¿verdad? Después de aquel incidente. Cuéntanos un poquito qué sucedió, porque tuviste una carrera con mucho éxito en el mundo de la equitación, tuviste un accidente, ¿verdad? Y ahora pues te dedicas al liderazgo consciente implementando lo que nos has contado, lo mismo en el mundo empresarial. Cuéntanos un poco de aquella vida, ¿qué pasó? De aquella vida, pues mira, aquella vida tenía una cara, era la cara a lo que es la sociedad, ¿vale? Me consideraba una persona, bueno, feliz, afortunada. Sigo pensando que soy afortunada porque es un privilegio trabajar de lo que a uno le gusta. Pero realmente en mi vida no estaba en equilibrio para nada. Esos tres pilares que sustentan la equitación y que yo lo sabía, no los tenía aplicados en mi vida. Llevaba una vida cara a la galería muy exitosa, trabajaba de lo que quería, era buena, eh, pero vivía con una obsesión brutal, una obsesión que era perseguir la excelencia, pero perseguir la excelencia por ser perfecta, por no tener tacha, por conseguir éxito, por conseguir estatus. Y es que la excelencia, Gemma, no es una herramienta para conseguir eso. Ujú, Yo he sido durante muchos años ese tipo de personas que han comprado la excelencia como una herramienta, pero que realmente no es así. Entonces, cara a la galería, pues tenía reconocimiento y, bueno, estaba bien y creía que estaba bien, así lo pensaba, pero realmente mi vida era una insatisfacción constante. No tenía satisfacción para nada y es que no tenía equilibrio. Para nada, miras atrás y dices, madre mía, qué mal me sabía querer. No, no me quería mucho. Entonces, mm, bueno, ese episodio hizo un antes y un después, porque mm, me di cuenta que la excelencia no es una herramienta para conseguir ese tipo de cosas. La excelencia se vive, sí, no se persigue. ¿Vale? Entonces, ese episodio es lo que ve la gran, bueno, no le vamos a llamar suerte, ¿no? Porque, bueno, ojalá no hubiese pasado, pero gracias a ese episodio mi vida hizo un antes y un después y para bien, para muy, muy bien, porque mi vida no era coherente, no era equilibrada y mi propósito lo cambió por una obsesión que me estaba costando algo invaluable, incluso mm, pues casi mi vida. sí, sí. ¿Cómo cambió tu vida o tu identidad después de aquello? Pues mira, cuando estás en el hospital y te dicen que no vas a poder trabajar más con caballos, cuando lo que tú te sientes es jinete, es amazona, cuando te dicen todas esas limitaciones con las cuales te vas a quedar y vas a tener que vivir el resto de tu vida, te derrumbas, es un quiebre, una ruptura tanto profesional, emocional y sobre todo de identidad, Gema. Lo que más vértigo me dio, y fíjate que los dolores eran tremendos, el miedo a cómo me iba a ganar la vida, pero lo peor era el hacerte la pregunta de quién soy yo si todo, o sea, todo lo que yo creo que soy desaparece. Si ya no puedo, ya no soy jinete y yo soy jinete, ¿a la que soy? Entonces te quedas sin identidad. Y eso es una caída al vacío constantemente. Entonces, bueno, tuve que reconstruirme, tuve que ser humilde y reconocer que todas esas creencias que yo tenía no eran creencias ni buenas ni verdades. O sea, estaba construida en mi vida en algo que no era real y que no era bueno para mí. Entonces fue una bofetada a mano abierta de humildad y de
bueno, de coraje de decir, tengo que reconstruirme. Y bueno, cogí el toro por los cuernos, como se dice habitualmente en nuestra sociedad, y me tomé, sobre todo, el ser consciente y de tomar la responsabilidad de empezar realmente a conocerme, qué es lo que me movía, cuáles eran mis motivaciones, cuáles eran mis debilidades, mis miedos, mis carencias, mis puntos fuertes. Empecé a trabajar en mí, en lo que es el autoconocimiento. Y eso, Gema, empezó a abrir puertas muy, muy grandes y muy, muy bonitas. El saber conocerte vamos, yo creo que es primordial, el autoconocimiento. Sí, sí, estoy de acuerdo. Qué maravilla, a pesar de, bueno, pues la tragedia y que ojalá no hubiera pasado, pero qué cambio tan enorme, sobre todo el cambio de identidad, sí que es cierto que es lo que tú has dicho, ¿no? Una caída al vacío, que es que no sabes quién eres, una pérdida enorme, pero después pues comienza, es un renacer, un despertar. Sí. Mm, Sí, sí, y además es mucho más grande porque curiosamente los logros deportivos los he conseguido, con los grandes logros deportivos los he conseguido a raíz del accidente y me he seguido formando como jinete, como terapeuta, como coach, como speaker, o sea, eh, y ya no es que lo haya logrado, haya tenido más logros o más formación, no, es que lo hago ya desde otro estado. sí, Entonces eso cambia porque no solo los resultados, es el proceso, los disfrutas. sí, Entonces ese disfrutar te da satisfacción, te da paz. Entonces no se trata solo de conseguir ser campeona de España. No te sirve de nada si eres campeona de España o vas obteniendo más reconocimiento, más, si no lo disfrutas, si no está vinculado a lo que tú quieres y a lo que tú sabes que puedes aportar en el mundo. Entonces, no es lo mismo conseguir por conseguir que conseguir con satisfacción, con paz y con plenitud. Eso para mí es el gran podio. satisfacción, paz y Sí, plenitud. Esa es la sí, diferencia entre antes, el antes y después, entonces ese equilibrio, sí, ¿no? sí. Sí, porque antes realmente tenía lo que quería, Sí, tenía muchísimo trabajo, estaba bien valorada, pero no lo sentía, vivía en una insatisfacción ya crónica, era constante. Cosa que ahora la verdad es que no. Mi gran podio es eso, es poder decir que vivo en coherencia con lo que creo, con lo que vivo, o sea, todo digamos que cuadra. Entonces, ese para mí es mi gran triunfo, mi gran podio, qué el bonito. vivir en excelencia. Y eso, curiosamente, te hace ser un líder consciente. Una misma palabra, ¿no? La excelencia vista desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de conciencia, tiene una energía o tiene otra. Es la misma palabra, pero una vida completamente diferente, basada en la misma palabra. ¿Nos puedes hablar un poquito de esas tres cualidades o pilares esenciales de de la excelencia? Visión, posición y equilibrio. Sí, sí, porque además es la metodología que uso para ayudar al mundo corporativo y a las personas. Esos tres pilares, es la metodología BIPOI y está basada en la visión, posición y equilibrio. Mira, la visión es, porque es importante incluso para un jinete saber dónde quieres ir con tu caballo, dónde quieres ir, cómo vas a llegar allí y para qué quieres llegar allí. Que muchas veces eso se nos olvida, el para qué quiero llegar allí. Eso es lo que nos va a dar esa motivación. Es que lo quiero por esto, porque además ese propósito está vinculado en nuestro ser. Entonces nos hace ese deseo constante de seguir aprendiendo, de seguir ofreciendo. Es un deseo intrínseco que nadie te obliga, porque ya está vinculado en ti, porque ya sabes dónde quieres ir, qué es lo que necesitas para llegar allí y para qué quieres llegar allí. En equitación, la visión es muy, muy importante. Luego tenemos el otro pilar que es la posición.
La posición es lo que conecta a el jinete con su caballo. Ujú, Pero si lo trasladamos a las personas fuera del caballo, al mundo corporativo, la posición, para tener posición tienes que tener conocimiento y no solo de tu trabajo, sino es conocimiento y un autoconocimiento. Es importante saber qué nos mueve, eh, cuáles son nuestras necesidades, en qué estado energético nos estamos moviendo, cómo repercute nuestro estado energético, desde qué estado actuamos, desde el miedo, desde la abundancia, la escasez, desde el estrés y sobre todo desde ese estado, además, cómo está repercutiendo a los que nos rodean. Al jinete, ¿cómo le repercute al caballo? Porque es curioso, el caballo, y además está demostrado científicamente, detecta los estados de ansiedad, de miedo, de estrés del jinete y va a actuar dependiendo de eso que sienta. Pero al final, en un mundo corporativo, el caballo es nuestro equipo. Entonces, tenemos que ser conscientes en qué estado me presento a mi equipo y cómo le repercute a mi equipo eso. Y eso para mí es primordial porque al final una posición, una mala posición y mal alineada de un jinete con su caballo, al final hace que tanto el caballo como el jinete sufran lesiones. Y en el equipo pasa igual. ok, Vamos a crear fricciones, vamos a crear desgaste y además falta de confianza y al final eso va a repercutir en el equipo y en todo el proyecto de la empresa. Entonces, la posición es muy importante y para tener una buena posición y bien alineada tenemos que saber qué valores tenemos, qué miedos, qué necesidades. El autoconocimiento es primordial. Y luego en equitación está el equilibrio. Bueno, el equilibrio en equitación, todos lo sabemos, ¿no? Sin equilibrio, un jinete lo tiene crudo, lo tiene mal. Pero el equilibrio es lo que nos hace sostener, digamos, en el caballo. Pero en nuestro día a día, el equilibrio es lo que nos permite, mira, poder seguir avanzando sin hacer sacrificios innecesarios, sin perdernos por el camino. Y sobre todo porque el mantenernos en equilibrio hace que esos resultados sean sostenibles, que no sea pan para hoy y hambre para mañana. No queremos hacer un gran proyecto, cerrar un gran contrato en una empresa. Una empresa no solo depende de un gran proyecto, es constante, es una carrera de fondo, como digo yo. Entonces, tiene que ser sostenible. Y el equilibrio es lo que nos hace que esos resultados sean sostenibles, porque no nos vamos a desgastar por el camino y sobre todo porque el estar en equilibrio no solo nos permite conseguir el resultado, sino disfrutar del proceso. Entonces, claro, cuando tú disfrutas del proceso, no llegas quemada, no llegas estresada, no llegas con una úlcera en el estómago o con migrañas. Has podido llegar cansada, vale, perfecto, descansas y ya está, pero no es lo mismo que acabar derrumbada, destrozada, que dices, es que, madre mía, y ahora tengo el siguiente proyecto, ¿con qué energía, con qué actitud me voy a presentar al siguiente objetivo cuando ya estoy derrumbada? Entonces, el equilibrio en equitación, un jinete sin equilibrio, pues eso, horrible, nos quedamos con las patitas colgando, como digo yo. Pero el equilibrio en nuestra vida y en el mundo corporativo es primordial. Hace que no nos perdamos y que no acabemos pues destrozados y anímicamente y físicamente desgastados. En astrología, para integrar los signos del zodiaco, siempre hay que integrar tu signo donde está el sol o donde está la luna y también su opuesto para estar en equilibrio. Si no, pues es lo mismo, te desbalanzas. Tienes la luna muy, muy luna y el otro signo que es su opuesto te está tirando para que aprendas lo que tu luna no tiene. Entonces la vida como que te lleva a ese equilibrio por todas partes, ¿no?
pues eso, para tener las dos polaridades integradas y no caerte ni para un lado de la balanza ni para el otro. Qué curioso, fíjate. Gracias por, pues mira, gracias por mencionarlo. Es muy, muy interesante. Elena, para una mujer es más fácil, integrar estos 3 pilares o no necesariamente por ser mujer? A ver, yo creo que hablando de liderazgo y de excelencia, creo que todos tenemos capacidad de liderar y todos tenemos cualidades. Sí que es verdad, y de hecho hay estudios que así lo demuestran, que las mujeres, no vamos a generalizar, ¿no? Pero las mujeres, digamos que tenemos ciertas habilidades como lo que es la empatía, la escucha, una manera de trabajar más en apoyo que digamos que facilita, ¿no?, este tipo de liderazgo más consciente. Sí que es verdad y de hecho está demostrado, pero eso no significa que una mujer, por ser mujer, sea ya sinónimo de ser una buena líder consciente, Claro. ¿vale? Creo que el líder se hace y que es algo que se trabaja y que se desarrolla. Y lo puede hacer perfectamente tanto un hombre como una mujer. Sí que es verdad bueno, pues que tenemos esas habilidades innatas que, que nos lo pueden poner como más fácil en un principio. Pero ya digo que mi creencia, yo pienso bueno, que el líder se hace, que se trabaja, que se desarrolla, que el trabajar en autoconocimiento es una responsabilidad de cada uno y al margen de que seas hombre y mujer o mujer. ¿Y cómo está el mundo empresarial y el mundo de las organizaciones para recibir al líder consciente? Te pregunto porque hace años cuando empecé en el mundo de las organizaciones, hace ya muchos años, pues al principio, pues los valores, bueno, más sutiles, pues la compasión, la empatía, no estaban muy bien vistos. Estoy hablando por los años 2000 o incluso antes, los finales de los 90. Después ya la cosa fue cambiando, quizás fueron las empresas con las que trabajé que estaban más abiertas, un poco más despiertas. ¿Cómo está el mundo ahora para recibir a este líder consciente que está preocupado, pues, por el equilibrio, por el corazón, por ciertos valores más maternales o más femeninos? A ver, pues si miramos un poquito hacia atrás, yo con lo que me encuentro es mucha más abertura, está más abierto. Creo que se necesita mucho más. Creo que aún hay mucho camino por recorrer. Pero sí que creo que está mucho más abierto. Pero, ¿sabes? Sobre todo, Gema, porque estamos en un momento, sobre todo, yo me enfoco a grandes CEOs, o sea, directivos. Entonces, la generación X, ¿qué pasa? Que la carga ya es enorme, Gema. Claro, La carga, ese peso, esa mochila de insatisfacción crónica, de desgaste, pero además no solo de desgaste físico, de no dormir, no, es ya un desgaste anímico, emocional, sí. brutal. Entonces, claro, ya se es consciente de que eso que hemos comprado como una verdad auténtica, ese tipo de liderazgo de exigencia, de presión, de yo tengo, o sea, de que el líder tiene que ser el que entra antes a trabajar, el que sale tarda, o sea, sale el último, el que tiene que dar ejemplo, el que te tienes que dejar la piel, ese tipo de líder de que si quieres ser líder tienes que sacrificar otras áreas de tu vida, eso ya no sirve. La carga está muy, 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 muy alta. Entonces, creo que hay más abertura porque se empieza a ser consciente de que ese tipo de liderazgo no funciona. Y no funciona, y además no es que no solo no funciona, es que está dejando unas secuelas muy serias, muy, muy serias. Y ya no solo es a nosotros, sino a las personas que van llegando, o sea, que van viniendo. Entonces, creo que hay más abertura, creo que es por necesidad. Muchas veces pienso que es por necesidad, ¿no? Decir,
Al final muchas veces el ser humano, ya cuando nos encontramos con el agua que por la nariz que ya no podemos respirar es cuando decimos, Dios mío. Pero creo que sí, que bueno, cada vez, sobre todo si lo miramos hacia atrás, ha cambiado, somos más conscientes, aunque bueno, el recorrido aún tenemos que seguir trabajando, pero bueno, está, yo creo que está genial. Hay cambios y hay cambios positivos. Entonces, es seguir mejorando y seguir trabajando en ello, porque de verdad que vale la pena. Sí, pasito a pasito. Me alegra oír que hay más apertura. ¿Qué, qué valores ofrece un líder consciente? ¿Por qué convertirnos en un líder consciente en estos tiempos que corren? O en un líder excelente, que es lo mismo. ¿Por qué es importante? Básicamente por lo que acabo de mencionar, porque es que no es una mejora, es que es una necesidad, tal como está la sociedad, es una necesidad. El líder preparado académicamente es el líder con una resiliencia brutal, con un sentido de sacrificio brutal. eh, Está bien, pero ya no es válido. Tal como está la sociedad, eso ya no es válido. Entonces, es importante que el líder sea consciente, tenga un gran autoconocimiento. Eh, yo considero que un líder no puede o no está preparado para liderar si no se lidera a sí mismo antes. Mira, en caballos, cuando un alumno, yo recuerdo que cuando un alumno, por ejemplo, montaba y te decía, Elena, es que no controlo el caballo, no soy capaz de decirle que quiero por aquí, por allí y no le controlo. Entonces, claro, yo le decía, no, no puedes controlar al caballo, pero es que no puedes controlar al caballo porque tú no te controlas. Preocúpate de controlarte a ti, tu equilibrio, tu psicomotriz, tu estado emocional. Y cuando tú sepas gestionar y tú te sepas controlar, entonces podrás empezar a comunicarte con el caballo y a negociar digamos, llámalo controlar si quieres, pero a influir con el caballo, a saber comunicarte con el caballo. Y esto pasa lo mismo, si un líder no tiene autoconocimiento, si no se sabe gestionar, si no se sabe liderar conscientemente, ¿cómo va a liderar un equipo? Sí, Vamos, yo no lo veo viable. Entonces, hay que redefinir un poquito porque ese tipo de liderazgo antiguo ya vemos que no vale, que no se trata solo de estar bien preparado, sino de ser consciente, de vivir en coherencia, en una posición bien alineada. Y sobre todo, Gema, porque hay algo muy curioso que yo me gustaría empezar a ver cada vez más. Y es que no solo se trata de demostrar qué tipo de líder soy. Mira, por mi actitud estoy demostrando que soy este tipo de líder. Y estamos mucho poniendo el foco ahí. Y el tema es cómo hago sentir a mi equipo. Y eso se nos olvida. sí, Cuando estamos con caballos, ¿sabes cuándo un caballo te sigue? no, Cuando se siente cómodo y seguro contigo. Si sin tocarle tú avanzas y sin cogerle de las riendas pie a tierra, si el caballo se siente seguro y confiado contigo, te sigue, no hace falta que le cojas, no hace falta que le manejes de las riendas. Él de forma intrínseca, por deseo propio, te sigue. ¿Por qué te sigue? Porque se siente seguro. sí, Y eso es muy importante porque el equipo se tiene que sentir seguro con ese líder, tiene que sentirse que puede expresarse, que puede decir, pedir ayuda, de que, porque es que si no, no avanza. Y eso muchas veces se nos olvida de que es importante saber si mi equipo se siente seguro y confiado mientras progresa. Es muy importante porque si no el progreso no va a ser auténtico y además va a ser corto. sí.
sí, Y eso para mí es muy importante. Y fíjate, más ahora hoy en día, donde tal como estamos, la sociedad, es todo una incertidumbre. sí, La política es una incertidumbre, estamos con guerras, en conflictos, la política es todo también una incertidumbre. Los gobiernos cambian y es todo como en un estado de incertidumbre brutal, incluso por el tiempo, ¿no? Que muchas veces lo decimos. Si llueve porque llueve, si hace sol porque hace sol, y todo es una inseguridad. Entonces, imagínate un líder que te hace sentir confiado y seguro a la vez que progresas profesionalmente. Eso es, vamos, para mí es primordial. sí, 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 sí. Es exactamente lo que yo notaba, bueno, al principio de mis años de carrera, que esos valores pues no se valoraban. Y yo recuerdo que tenía un equipo de 11 personas y para mí era como mi familia, como mis niños, decía yo. Y no estaba bien visto. Y entonces yo me fui de allí pensando que era mal líder, porque pues yo lo que quería era cuidar, que mi gente se sintiera a gusto, se sintiera bien en el trabajo, pasaban muchas horas allí y que se formaran, que tuvieran tiempo para hacer sus cursos, sus cosas, y no se veía bien. Entonces, pues al final, pues me tuve que ir de allí, pero me fui pensando que yo era mal líder. ¿Lo sería o no? No lo sé. Pero eso no estaba valorado, ¿no? Y al final, pues te sentías así, veías a la gente desmotivarse y la creatividad irse por la ventana. Pues es una pena que, pero claro, eso es porque hemos comprado un liderazgo que no es real, que no es un liderazgo como tal, y lo hemos comprado como si fuera una verdad auténtica, como si ser líder, o sea, si no eres buen profesional, si no eres duro, si no exprimes, si no exiges, y no tiene nada que ver, puedes ser sumamente profesional y y tener resultados impresionantes, Gemma, impresionantes, sin tener que sacrificar el bienestar y la satisfacción de tu equipo, que no es, que es que se puede las dos cosas, solo que hemos comprado la película de que no, de que si quieres estatus, si quieres llegar al líder y el éxito, tienes que ser una persona o un líder sin valores, que tienes que, si tienes que machacar, tienes que machacar, que ser duro, puede ser duro y puede ser duro equilibrado, de una forma equilibrada y puede ser exigente de una forma equilibrada y coherente, porque quieres un equipo y quieres resultados sostenibles. Entonces, es una pena lo que, claro, lo que tú me dices porque hoy en día también te lo encuentras, ¿eh? Que muchas veces es una lucha, ¿no? De decir, no, el liderazgo consciente, el vivir en excelencia no es ser débil o ser poco profesional, no, al contrario, al contrario. Entonces, es ahí un poquito la lucha, ¿no? De que realmente hay que redefinir lo que es el liderazgo y lo que es la excelencia, Sí, porque nos han dado una versión que no es la real y además ese tipo de versión, Gemma, nos hace vivir en un estado de escasez, claro, no claro, de abundancia. claro. Entonces, ¿puedes conseguir logros y objetivos? Sí, los puedes conseguir, pero ¿a qué precio? Mm, Yo muchas veces pongo el ejemplo del secador de pelo. sí, ¿Nos podemos calentar el queso del sándwich con el secador del pelo? Pues sí, vamos y lo podemos secar. Perfecto. ¿Realmente el secador de pelo está para calentar un sándwich, un café con leche o descongelar carne? No, no está hecho para eso. Entonces, al final conlleva unas consecuencias. El secador se te quema, porque claro, estará ahí secando, con lo cual te quedas sin secador porque se ha quemado. buena Eh, analogía, sí. Claro, te echa porquerías porque, claro, el secador va echando sustancias a la comida que no son sanas.
Entonces pasa lo mismo. ¿Puedes hacer ese tipo de liderazgo? Sí. ¿Se puede conseguir logros? Sí, sí, yo no digo que sí, pero ¿a qué precio? Y Claro, sobre todo, si tienes la opción de conseguir grandes resultados sintiéndote pleno, satisfecho, en paz, ¿por qué quieres la otra opción? Si tienes el paquete completo. pero No, entonces no sé de quién sacó la idea de que si quiero esto no puedo ser madre, si quiero esto este padre no puede disfrutar de la educación de sus hijos, si quiero ser líder no tengo que ser una persona con valores, tengo que ser agresivo, tengo que ser... No, 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 no. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento porque la sociedad está muy, muy saturada, está muy castigada. mm, El castigo emocional y físico es muy, muy alto. Y creo que realmente es una necesidad ya más urgente sí, 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 cambiar ese paradigma, ¿no? sí, estoy de acuerdo, es un cambio de paradigma, sí. Dijiste una cosa muy interesante que se ven esos, bueno, o tener valores, o tener vulnerabilidad, o querer que los otros estén bien, que preocuparte por los demás como algo débil en la empresa, cuando obviamente por lo que estamos hablando no es así. Es lo que te da estabilidad a tu equipo, que la gente confíe en ti. Entonces cambiar eso, que yo creo que viene un poco también del patriarcado, ¿verdad? Que nos azota tan fuerte, es crucial cambiar esa idea de que el corazón es para los débiles. Yo creo que es totalmente lo contrario. Hay que ser muy fuerte para sostener el corazón abierto en el mundo en el que vivimos ahora mismo. Sí, 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 hay que ser muy, muy, muy valiente y la aceptación es el saber aceptar para mí es una valentía. Mm, Y al final somos cabeza, somos cerebro y somos corazón. eso es, Y, y el equilibrio está en unirlo los dos. ahí Tenemos está. los dos, porque si tenemos los dos, ¿por qué no vamos a disfrutar del cerebro y del corazón? Si los tenemos los dos es por algo. Es simplemente saber trabajar con ambos y en equilibrio. Sí, Entonces, es un poco, ¿verdad? Un poco extraño decir, pero si tengo corazón es por algo. sí, Somos humanos y eso eso no es es. ser débil. Mm, Parece que se nos olvida que es que somos humanos, sino es dar nuestro rato con la cabeza contra la pared. sí. Se nos olvida que somos humanos, sí, y Sí, que el humano pues quiere eso, paz, todos los valores que tú has dicho, tranquilidad, disfrutar de la vida y de lo suyo, y se nos olvida, sí que es verdad. sí, sí, se nos olvida muy fácilmente. Elena, ¿qué le dirías pues a estos jóvenes que salen a lo mejor de la universidad o empiezan a trabajar y pues yo lo he vivido en carne propia y también con mis compañeros, con mi equipo, lo viví hace años y empiezan a trabajar con mucha ilusión en una empresa grande, con un nombre, que tiene un prestigio y bueno, empiezan a dar cuenta pues de lo que hay y, y empiezan pues a desilusionarse, la creatividad se reduce. ¿Qué les dirías a estos jóvenes que está en sus manos cambiar el mundo, ¿no? Para generaciones venideras también? ¿Qué pueden hacer para dejar un legado y un ejemplo más consciente? Para un legado, mira, yo lo que yo les pediría ayuda, Ujú, que, que no se enfoquen, está bien en un futuro, pero ¿por qué se van a enfocar en un futuro cuando tienen el presente? Como los caballos, que vivan el presente. Y cuando me refiero a que vivan el presente, no es que vivan como, como una cabra loca, me estoy refiriendo a que eh, están viendo el tipo de liderazgo con el cual se están encontrando. Entonces, yo les pediría ayuda y la ayuda es de que no entren en esa matriz, que no les vendan lo mismo que nos han vendido a nosotros. Y lo hemos creído a pies juntillos, como yo lo creí. sí, Entonces, que se salgan de esa matriz, que busquen esos valores eh, que les va, no solo les va a llevar
a ser grandes profesionales y a dejar un gran impacto en la sociedad, es que les va a dar satisfacción. Entonces, por favor, que no entren en esa película que nos han vendido a nosotros y bueno, que yo, por ejemplo, y otras muchas personas durante muchos años, años nos la hemos creído a pies juntillas, Sí, que, que se posicionen en esos pilares que van a fundamentar un buen liderazgo y que les va a hacer vivir en excelencia, que es la visión, la posición y el equilibrio. Y para mí es sagrado. Es importante que sepan qué es lo que quieren, cómo lo van a conseguir y para qué lo quieren y que sepan, que trabajen mucho en autoconocimiento, en qué les mueve, en qué, cómo repercute su manera de estar y su manera de liderar, cómo repercute a los que les rodean y que busquen un equilibrio porque quieren ser y aportar, ser grandes profesionales y aportar fuerte y grande, ¿cuántos? ¿5 años o toda la vida? mm, eso es. Entonces tiene que ser sostenible. Mm, Entonces, de verdad, visión, posición y equilibrio. Yo les pediría ayuda, que no les vendan esa película porque no es verdad. no Y yo comparto. sé que no es verdad porque he estado allí, Sí. porque he sido ese tipo de persona, la cual era una obsesión, vivía persiguiendo la excelencia y vivía en una constante insatisfacción. Entonces, no es algo que haya aprendido o haya leído o haya estudiado, es algo que he vivido y ya lo tengo en mí. Entonces, yo les pediría eso. Y luego el legado va a llegar, pero el ahora, que no entren en esa película de verdad, que no es verdad. A nuestras mujeres que nos están escuchando y quizás estén pasando por cambios drásticos en su vida, como te pasó a ti, ¿no? Un accidente, una enfermedad, un cambio de identidad que puede venir de ahí. ¿Cómo las puedes inspirar con la fortaleza que te caracteriza y que te sacó de aquella situación para transformarte en lo que eres hoy? Uy, pues es que cuando uno está que cae cuesta abajo y cae en picado, es complicado, Gema, y seguramente tú también habrás tenido algún episodio porque todos tenemos, digamos, ese caballo. A mí fue un caballo literalmente, ¿no? Que me atacó, pero todos tenemos nuestro caballo. A veces es un divorcio, a veces es la muerte de un ser querido, no siempre es un accidente, ¿no? Al final todos tenemos ese caballo que nos ha atacado. Mira, eh, yo creo que el que no se vea la solución, de verdad que no significa que no esté ahí la solución. Simplemente no la vemos. Igual no es el momento de verla. Y que es verdad que hay veces que dicen, no, esto no existe. Y es verdad, no existe esa solución. Pero el que no exista una solución no es sinónimo de que no se pueda crear. Y de hecho, toda la historia está, o sea, si miramos hacia atrás, toda nuestra historia lo verifica. El ser humano puede volar, no, no podemos volar, pero volamos. ¿El ser humano puede salir, puede vivir fuera de la Tierra? Pues no, claro que no, pero salimos. Bueno, yo no, pero hay gente que se prepara y sale. Simplemente se preparan y salen. Entonces, toda nuestra historia está llena de datos de que lo que no existe no significa que no se pueda crear. Se puede crear. Otra cosa es, bueno, es ir viendo poquito a poco cómo se va haciendo. Porque sí que es verdad que cuando no ves la solución, cuando te dicen no hay solución para esto, uno cae en picado. Pero de verdad que, que el que no veas la solución no significa que no esté y si no, se crea. Yo lo creo, vamos, y a pies juntillos y sobre todo, otra vez, que se tomen su tiempo, que se tomen su tiempo en estar mal, que no pasa nada con los fracasos, que no pasa nada de sentirte mal, que es que vuelvo a repetir lo mismo, que es que somos humanos. Entonces,
Lo preocupante sería si en un episodio de nuestra vida que nos hace un antes y un después no nos encontramos mal. Es para preguntarnos, oye, ¿qué me pasa? Que pues, bueno, pues tengo que estudiar, o sea, estudiar en el sentido de trabajar en mi autoconocimiento, qué es cómo me estoy sintiendo, qué es lo que necesito ahora y para qué lo necesito y sobre todo equilibrio y que se den tiempo, porfa, que se den tiempo porque vivimos en una sociedad en la cual no lo queremos todo y lo queremos todo ya mm, y no, todo tiene un proceso sí, y se nos olvida, de hecho, pero todo en general y en las empresas, o sea, pensamos en el resultado, no, disfruta el proceso. sí, sí, Entonces, todo tiene un proceso y los lutos, las pérdidas, bien por enfermedad, por X episodio que nos haya pasado en la vida, tiene un proceso y es importante aceptarlo mm, porque nos va a dar paz y bueno, es lo que yo les diría, de verdad, que al que no vean la solución no significa que no esté, que se tomen su tiempo, que trabajen mucho en ellas, que, que sepan abrazarse, mm, que sepan abrazarse. mm. Algunas hemos aprendido muy tarde a saber abrazarnos, pero que se abracen de verdad, Ya no pedimos más abrazos afuera, nos los damos nosotras. nosotras mismas, exacto. Elena, ha sido un placer hablar contigo, un verdadero placer, me ha encantado. ¿Dónde las personas que quieran trabajar contigo, saber más de ti, cómo podemos encontrarte? Pues mira, bien por LinkedIn, Elena Pero Padre, me tienen, también pueden encontrar y contactar cogerme cita por YouTube, por Instagram, por TikTok y luego por mi correo electrónico también pueden perfectamente y que es coachingelenaperopadre@gmail.com, pero vamos, estoy en las redes, así que es muy fácil contactarme, bien por LinkedIn o bien por el correo. Ahí me tiene para cualquier pregunta, para cualquier duda, sin ningún tipo de compromiso para nada. Si tienen alguna pregunta o tienen curiosidad, estoy totalmente abierta a todo, a todas sus preguntas y bueno, muchas veces cosas que me que quieren plantear o sus ideas o sus opiniones, porque aprendes mucho escuchando a la gente, Gema. Es muy enriquecedor Cierto, escuchar a la gente y sus deseos y sus inquietudes y y cómo las van superando. Es para mí el que una persona te cuente sus ideas y sus inquietudes es un regalo, es un regalo. Así que están invitadas a que expongan todo lo que quieran y si quieren preguntar más sobre mí, estaré también encantada. qué bonito. Y hablando de regalos, me comentaste que estabas dispuesta a ofrecer alguna sesión de coaching a alguna persona que, bueno, que quiera contactarte. Sí, sobre todo, mira, a las personas que estén en tu grupo y por mediación de ti, estoy totalmente abierta a concertar con ellas una vista, o sea, una sesión de coach. La podemos hacer online, por Zoom o bien presencial. Así que están tus seguidores, como digo yo, todas las personas que vengan, que estén interesadas y que vengan por tu parte, pues estaré encantada de acogerlas y de tener con ellas una sesión de, bueno, qué es lo que ellas necesitan en ese momento y para poder valorar qué es lo que necesitan para poder conseguir eso que quieren, ese deseo o esa ilusión o esa necesidad. Estaré encantada de poder ayudarles en esa sesión bueno, hacer un plan, como digo yo, de estructurar un plan con ellas para que lo logren. Para mí será un placer, así que tus seguidores están invitados sin ningún tipo de compromiso a que puedan
concertar conmigo una sesión de coach. Tener recesión, maravilloso. Yo creo que nadie debería perderse esta oportunidad. Pues Elena, ha sido un honor tenerte, conocerte. Gracias, gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia. Creo que es lo más valioso que una persona puede ofrecer al mundo, su propia experiencia de transformación. Y creo que este episodio es muy valioso por eso. Gracias a ti. Gracias a ti porque al final si no hay personas, Gema, que dediquen, o sea, su tiempo, su energía, ese deseo a hacer este tipo de programas, de nada podría hacer yo. Entonces, gracias a ti, a que al final esto es un trabajo que tú haces de forma gratuita por amor, que como digo yo, y es de alabar, ¿eh? Porque al final es tiempo, es dedicación, es entusiasmo, es un deseo y, y eso es un regalo tremendo, porque la gente no tiene por qué hacer ese tipo de regalos. Entonces yo cuando me encuentro personas como tú que hacen ese tipo de regalos es, vamos, maravilloso. Así que muchísimas gracias a ti por tu programa y por tu dedicación. Me lo he pasado muy bien. Es un placer hablar contigo, Gracias. ¿vale? Y fíjate que a mí no me gusta hablar por estas... Yo soy más de, claro, mi trabajo es estar Para sí. presente con caballos, entonces a mí este tipo de herramientas me resulta un poco Te intimida un poco, sí. y curiosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que me has hecho sentir muy bien. Y me quedo con eso, por tu generosidad, por crear este tipo de programas y luego por cómo me has hecho sentir tan cómoda. Muchas Me has gracias. hecho Me sentir alegro. muy cómoda. Así que eres, eres una líder, que lo sepas, excepcional. Porque no solo se trata de hacer una entrevista bien, sino de hacer sentir bien al que está al otro lado. Qué bonito, Eh, me llevo eso en el corazón. Te agradezco muchísimo tus palabras. Te digo lo mismo, a mí me ha hecho sentir muy bien también. Es muy fácil hablar contigo, todo fluye. Yo soy una persona muy sensible y siento las energías, aunque sea a través del Zoom, que ni siquiera te estoy viendo la cara, simplemente te oigo, pero te siento y me hace sentir con mucha tranquilidad y mucha paz. Entonces yo creo que ese yo hacerte sentir bien ya está en ti. Pues mira, me alegro muchísimo que sea mutuo, de verdad que sí, Lo es. porque lo dicho, somos humanos y no solo hay que permitirse y ser valiente y fuerte para, para saber sentir y saber gestionar lo que sentimos. Es una valentía y un signo de fortaleza eh, para mí brutal. Así que yo muy agradecida de lo bien que me has hecho sentir y me alegro también un montón de que hayas estado cómoda conmigo. La verdad es que sí, me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias. Un besito muy grande. Igualmente para ti. Gracias a todas por escuchar. Gracias por llegar hasta aquí y entregarte a la experiencia. Comparto en la descripción todas las plataformas de Ella Cósmica para que te unas a las que más te gusten. Ella Cósmica eres tú, mujer celeste, exploradora del cosmos, vehículo para la luz y conciencia pura. Con todo mi amor.